Bienvenidos. ¿Te han propuesto leer un flujograma y no sabes por dónde empezar? Estás en el lugar correcto. En esta experiencia vamos a proponer soluciones creativas para el uso sostenible del agua, respondiendo a una situación problemática que enmarca a toda la comunidad peruana. Es decir, el 9,2% de la población no cuenta con acceso al agua potable. Incluso en tu comunidad, el 70% también sobrevive sin agua en plena pandemia. Frente a ello, nos hemos preguntado, si fueras un compañero o compañera de Julio, ¿cómo podrías colaborar con él para promover que más personas cuenten con acceso al agua potable? Recuerda, en esta experiencia, tu reto será difundir y sustentar mediante un video acciones en la familia y comunidad para el uso sostenible del agua, teniendo en cuenta que el acceso al agua potable es un derecho y la innovación realizada en tecnologías existentes para el proceso de filtración. De esta manera, hoy vamos a leer un flujograma. Con ello estás desarrollando la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El propósito es analizar el flujograma, proceso de potabilización del agua. Tu reto es: desarrolla las actividades propuestas a partir de la lectura del flujograma, proceso de potabilización del agua. Para ello, aplica tus estrategias de lectura. Iniciamos el reto. ¿Preparado? El flujograma que vamos a leer se titula Proceso de potabilización del agua. Recuerda, antes de leer, realiza una mirada previa al texto y responde las siguientes preguntas. ¿El flujograma es un tipo de texto? ¿Por qué? ¿Qué significados tendrán las figuras que se presentan en el flujograma? Anota todas las preguntas que van surgiendo sobre la lectura de este tipo de textos. Es importante, para seguir leyendo, saber qué es un flujograma. Este tipo de textos son una forma sencilla de ilustrar gráficamente procesos de cualquier tipo. Son también llamados diagramas de flujo o mapa de procesos. ¿Por qué se utilizan? Porque ilustran de manera clara y fácil ciertos procesos de la vida cotidiana, de un trabajo o de un software. Además, porque permite obtener información sobre los procesos que se deben seguir de manera práctica, fácil. ¿Cómo se estructura? Utiliza símbolos estándar para describir los procesos. Los símbolos están siempre dispuestos cronológicamente y están conectados entre sí en secuencia por medio de flechas, que son llamados los conectores. Es importante tener en cuenta estas figuras porque son los llamados símbolos que te van a ayudar a entender, comprender un flujograma. Cuando observes la forma de un elipse u óvalo, este indica el inicio y el final. Por tanto, representa el inicio y el final de un proceso. Cuando observes un rectángulo, indica el proceso, es decir, representa la actividad llevada a cabo. La figura de un rombo o diamante indica la decisión, es decir, el punto de toma de decisiones. Pueden aparecer ahí alternativas como sí, no, verdadero, falso, entre otras. La flecha indica la línea de flujo, es decir, el orden y sentido del proceso. El rectángulo con las esquinas curvas indica el proceso alternativo, es decir, representa un proceso alternativo como el plan B. Y en tanto, esta forma nos va a indicar la entrada y salida, es decir, representa información que ingresa o sale del sistema. Continuamos. Ahora, durante la lectura, lee atentamente el flujograma, proceso de potabilización del agua. Ten en cuenta que se lee de la misma forma en que leemos cualquier otro tipo de texto, es decir, deben leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, salvo raras excepciones. También te puedes guiar de la señal que genera el texto o el circuito, ya que la información fluirá en esa dirección. Conforme vayas leyendo el texto, pregúntate, ¿qué proceso presenta el flujograma? ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Qué función cumplen
las flechas conectoras. Si un flujograma es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático que se usa ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender, ¿qué uso se le está dando en este caso al flujograma? Recuerda, un lector activo siempre está formulando preguntas al texto, estableciendo deducciones y comprobándolos a partir de la lectura. Ahora sí, después de una lectura detenida, una relectura, las veces que sean necesarias, ya estás preparado para responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es expositivo, narrativo, instructivo, descriptivo o argumentativo? ¿Cómo lo sabes? Sabemos entonces que es un texto instructivo, porque permite tener información del proceso de potabilización del agua. Todo este paso a paso que va fluyendo. ¿Qué formato textual tiene el texto? ¿Es continuo, discontinuo o mixto? ¿Por qué? Muy bien, sabemos que el formato es discontinuo porque está estructurado por símbolos y conectores. Además, no está organizado ni en oraciones, ni en párrafos, ni en capítulos, justamente lo que caracteriza a cualquier tipo de texto continuo. ¿Para qué habrá sido elaborado el texto? ¿Cuál será su propósito? Muy bien, comunica, nos da información sobre el proceso de potabilización del agua. Bien, ahora observamos los símbolos que se presentan en el flujograma y completamos la información en el siguiente cuadro. Como te das cuenta, la elipse indica el punto de partida y también el final del proceso. Al observar estos rectángulos con esquinas curvas, nos damos cuenta que representan acciones o actividades, en tanto que los rombos representan las preguntas o tomas de decisiones. Por tanto, podemos completar esta tabla de la siguiente manera. Las informaciones que nos brindan en este caso acciones o actividades son, por ejemplo, separar el material sólido, el proceso de captación, desalinar el agua empleando las pozas, echar una dotación de cloro, colocar el agua en estanques de regulación, el proceso de embalse. Para la información de decisiones, observemos qué nos están indicando los rombos o diamantes. Nos dice el agua tiene material sólido, entonces podemos plantear, comprobar si el agua tiene material sólido. El siguiente diamante nos dice, ¿el agua presenta turbidez o material denso? Podemos plantearlo como evaluar si el agua presenta turbidez o material denso. De la misma manera, revisar si el agua tiene bacterias. También comprobar si el agua tiene algas. Entonces, qué importante es poder saber qué simbolizan estas figuras geométricas para poder también conocer qué tipo de información nos están enviando, brindando el flujograma. Vamos bien. Ahora escribe en un párrafo el proceso de potabilización del agua que se identifica en el flujograma. Para ello vamos a tener en cuenta el título, los símbolos, también recuerda la información que nos va a brindar de manera muy puntual el texto escrito y el proceso que vamos a seguir de acuerdo a las flechas. Entonces, podemos decir lo siguiente. Para iniciar el proceso de potabilización del agua, debemos preguntarnos, ¿el agua tiene material sólido? En este caso hay una sola respuesta, que es la separación del material sólido. Ahora nos encontramos con una pregunta de respuesta sí o no. Para seguir con el proceso de la potabilización, ¿el agua presenta turbidez o material denso? Si el agua sí presenta turbidez, se debe seguir el proceso de desarenado, que a su vez nos lleva al de precloración. Este es el proceso al que se hubiera llegado si el agua no presentara turbidez. Luego sigue el proceso de embalse. Así nos preguntan,
¿El agua tiene presencia de algas? Si el agua no tuviera presencia de algas, se puede preparar coagulantes, mientras que si las tuviera, se debe hacer un tratamiento convencional. Después, se debe verificar si existen partículas sólidas suspendidas en el agua, lo que nos lleva al proceso de decantación. Ahora sigue el proceso de filtración y cloración, lo que permite obtener el agua para consumo humano, con lo que finaliza el proceso de potabilización. Ahora que sabes que un flujograma es una de las herramientas gráficas más utilizadas para presentar diversos procesos, deberás aplicarlo cuando diseñes el flujograma de elaboración de un filtrador de agua potable. ¿De qué manera el análisis del flujograma, proceso de potabilización del agua, te ayudará? Fundamenta. Aquí la respuesta es libre. Ten en cuenta todo el proceso que hemos venido siguiendo para poder comprender este tipo de texto. Y tú tendrás el reto de elaborar un flujograma sobre la elaboración de un filtrador de agua potable. ¿Te ha sido útil lo que hemos venido analizando en este proceso? Recuerda, el flujograma representa de manera clara y sencilla procesos de cualquier tipo a través del uso de símbolos que se conectan por medio de flechas, líneas de puntos o continuas. Estas son llamados los conectores. Su propósito es obtener información sobre los procesos que se deben seguir. Su interpretación es muy práctica e intuitiva. Para ello debemos identificar la función de los símbolos, luego relacionarlos con el contenido para reconocer los procesos y su secuencia. Leemos el flujograma siguiendo los conectores. Nuestros conocimientos sobre los símbolos, la simbología, nos ayudará a entender el flujo rápidamente. Es recomendable consultar un diccionario si aparecen palabras complejas, palabras técnicas. Evaluamos nuestros avances. Es el momento de autoevaluarnos a partir de lo aprendido. Pregúntate, ¿obtuve información explícita y relevante seleccionando datos específicos en los textos que leí? ¿Lo lograste? ¿Estás en proceso de mejorar? ¿Y qué harías tú para ello? ¿Interpretaste el texto deduciendo relaciones entre las ideas y estableciste conclusiones sobre lo que has comprendido? ¿Reflexionaste y evaluaste la forma y el contenido del texto determinando las características de los tipos textuales? Recuerda que este proceso es sumamente importante para que puedas hacer las mejoras que sean necesarias. Para ello es importante que seas sincero contigo mismo. Y yo te felicito por todo lo que vienes logrando. Sigamos cuidándonos juntos contra la COVID-19. Bendiciones.